Buenas noches a todos. Mi nombre es Iván Pradilla, yo soy residente de cuarto año del programa de neurología de la Universidad del Rosario. Nuestro grupo de residentes ha estado organizando una serie de webinars con expertos en distintos temas en neurología y el día de hoy tengo el placer de presentarles tanto a nuestro moderador invitado como a nuestro speaker invitado. Nuestro moderador invitado es el doctor Andrés Bonilla. Es neurólogo de nuestro programa en la Universidad del Rosario, neurooncólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Cancerología de México. Es actualmente neurooncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Y nuestro speaker será el doctor Andrés Cardona. Es médico de la Universidad del Rosario con especialidad en medicina interna, oncología clínica y epidemiología. Es además maestro y doctor en biología molecular tumoral y en administración de negocios. El doctor Cardona ejerce como director de investigación y educación del Centro de Tratamiento de Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, mejor conocido como el CITIC. Doctor Cardona, por favor. Eh, Muchas gracias al doctor Pradilla por la invitación y a todo el equipo de la Cardio y pues espero que sea una provechosa jornada de discusión alrededor de la biología molecular de los gliomas y de los avances que han sido más que considerables en especial yo diría que a partir de las nuevas clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, particularmente desde 2016 y desde 2021. Si pudiéramos hacer un recuento de lo que ocurre normalmente con la biología molecular tumoral, probablemente uno de los mejores ejemplos de lo que ha sido la transformación alrededor del análisis de la biología de esta enfermedad o del cáncer en general son los gliomas, en especial los de bajo grado y en transición los de alto grado, a pesar de que no hemos encontrado en dinámica una gran cantidad de alteraciones potencialmente accionables que sean modificables gracias a la administración de medicamentos específicos, pero vamos a ver y a revisar en grueso todo lo que hemos logrado aprender en este periodo temporal. Estos son mis conflictos de interés y lo que les voy a mostrar es más o menos alrededor de lo que empezó por allá con el TCGA. Para quienes no conocen el TCGA, es el Cancer Genome Network Atlas, es un atlas global que empezó más o menos alrededor del 2003, posteriormente se consolidó en el 2006 y lo que ha hecho es hacer un recuento de la genómica de todos los tumores sólidos y hematológicos. Está distribuido en diferentes lugares del mundo, a pesar de que la gran mayoría de los genomas que se han tipificado, que son poco más de 100.000 en la actualidad, muy parecido al proyecto genoma de los ingleses, solo que focalizado particularmente en enfermedad tumoral. No tiene un background significativo por ancestría de hispanos. Los hispanos representan poco menos del 3% de los pacientes incluidos. ¿Qué hemos aprendido desde la perspectiva de lo que ocurre normalmente con los gliomas? Pues lo que ustedes observan es, hay un subsegmento que tiene normalmente un fenotipo hipermutado, que ya hablaremos un poco más de ello en adelante, y que ocurre normalmente con los agentes alquilantes y especialmente con la temozolomida, pero digamos que en grueso, si pudiéramos ver la gliomagénesis, donde normalmente ocurren la gran mayoría de los gliomas o donde nacen los gliomas, dividiendo esas dos grandes vías de gliomagénesis a partir de la región subependimaria, que normalmente se encuentra subventricular en la porción más anterior de los ventrículos laterales, esa zona Z donde en algún momento se definieron que nacían los gliomas, el stemness de los gliomas, la pluripotencialidad de los gliomas, de las células gliales, empieza vía OC4 y adicionalmente vía nestina. Y lo que ocurre de forma regular, si pudiéramos ver el recuento de lo que hoy se hace con secuenciación exómica completa, que son más o menos alrededor de 24.000, 25.000 genes, lo que tenemos en recuento, y de la actividad de los genes que tienen un patrón tumoral claramente o de tumorigénesis relacionado, que son más o menos alrededor de 565, pues de forma usual los gliomas, que representan el 1% de la patología, están más o menos localizados en 3.3% de todos esos genes que están asociados con mutaciones. ¿Qué es lo que normalmente vemos en la gliomagénesis? Pues mutaciones no silentes, que usualmente lo que vemos en la gran mayoría de las veces es las sustituciones de un solo par de bases, que es más o menos alrededor del 94%. Y si vemos el número de mutaciones que normalmente tiene un tumor, y particularmente hablando de los gliomas de bajo grado, es más o menos alrededor de 47 mutaciones, de las cuales usualmente troncales, que son las más importantes para nosotros, son alrededor de entre 3 y 5, dependiendo de lo que encontremos. Eso representa un peso desde la perspectiva molecular de lo que nosotros llamamos el TMB, que es el Tumor Mutational Burden, más o menos de alrededor de 1 o 1.5 mutaciones por megapar de bases.
que realmente es muy bajo. La gran mayoría de los tumores sólidos usualmente están alrededor de entre 4 y 10, y los tumores que tienen una perspectiva de gran carga mutacional usualmente incluso están por encima de las 20 mutaciones por megapar de bases. Esto es clásico para nosotros, y si ustedes han tenido oportunidad de verlo en algún momento, pues son los mapas de hotspots de lo que normalmente reconocemos hoy en día como muy importante en los gliomas de bajo grado. Lo que ustedes pueden observar en la gráfica son los principales daños que normalmente encontramos en la actualidad y la tipificación respecto de lo que ocurre para la supervivencia global y adicionalmente para la supervivencia respecto de la clasificación molecular. Esto es para la clasificación histológica clásica. Lo que ustedes observan aquí pues es obviamente el comportamiento de los gliomas grado 4, que son los glioblastomas, y los gliomas difusos grado 4, y lo que ustedes observan de este lado pues son las alteraciones genómicas tipificadas, ya sea por lo que clásicamente hacíamos y lo que empezamos a reconocer desde finales de la década del 2000, por las mutaciones del isocitrato deshidrogenasa que están relacionadas con el acúmulo del alfa-ketoglutarato y la alteración metabólica que normalmente ocurre a partir de la alteración silente del gen, y posteriormente, pues obviamente la promoción de la gliomagénesis en ese entorno. Y si ustedes ven, aquí están las alteraciones dominantes que normalmente tenemos en los gliomas de bajo grado que están mutados de IDH y que normalmente no están mutados de IDH, ya sea que tengan o no tengan la codeleción 1p19q. Como ustedes observan, lo primero que hicimos hace muchísimos años fue el reconocimiento de microsatélites a expensas de diferentes fragmentos de 1P y adicionalmente de 19Q. Posteriormente lo hicimos por FISH. Hoy muchas veces incluso lo que hacemos es NGS, y lo que buscamos es las alteraciones tanto en SIC como en FUP, especialmente para caracterizar los tumores de origen oligodendroglial. Y como ustedes ven, pues la cantidad de alteraciones que normalmente podemos ver en el número de muestras y las más significativas dentro de este segmento, aquí están el tipo de tumor que normalmente observamos y adicionalmente las alteraciones que podemos ver en concomitancia, digamos, usualmente en los gliomas de bajo grado. Están las mutaciones puntuales de FGFR, particularmente FGFR3, las hay también en FGFR-TAC, que es una translocación que vemos especialmente en los tumores neurogliales, las alteraciones por pérdida de homocigosidad y heterocigosidad en CDKN2AB, que son muy importantes para nosotros en P16, CDK6 y CDK4, las alteraciones de BRAF, que seguramente ustedes ya la han visto, mucho más en la población pediátrica, y adicionalmente en los tumores más de estirpe neuroglial, en los gliomas de los niños más que en los gliomas de los adultos. En los glioblastomas representan poco menos del 2%, en los gliomas de los niños incluso se han observado en poblaciones hasta en el 60%, y lo veremos un poco más adelante, y las alteraciones por pérdida de función de ATRX que codominan especialmente a tumores de estirpe astrocitaria. Entonces, esto fue más o menos lo que encontramos dentro del TCGA. El TCGA, como les decía, es un mapeo muy, muy extenso. Lo que hizo inicialmente fue GWAS, o sea, secuenciación genómica completa para poder caracterizar las alteraciones más importantes, principalmente exónicas, y posteriormente se hizo una secuenciación exónica de los segmentos más importantes para encontrar esos hotspots que se volvieron significativos para nosotros. Entonces, como ya les había mencionado, perdón, las alteraciones de SIC y FUP, que normalmente son promotoras, especialmente de la estirpe oligodendroglial, que se encuentran en los tumores codelesionados y adicionalmente que son mutados de IDH. Y tenemos algunas otras cosas que normalmente lo que hacen es mostrar el proceso evolutivo de lo que ocurre con el cambio de gradación de los tumores. Dentro de ello, pues obviamente las ganancias en PI3Kca, adicionalmente las alteraciones en NOTCH1, las alteraciones en NF1, que son mucho más de tumores grado 4, y las alteraciones en ARIDA, que también están relacionadas especialmente con tumores que tienen un poco más de infiltración linfocitaria, particularmente en los grados 3 y en los grados 4, que son importantes para nosotros. Y por último, tal vez una de las cosas importantes, porque en muchos de los paneles que ustedes van a observar en la actualidad, pues se van a dar cuenta que alrededor de poco más del 90% de los tumores de bajo grado suelen tener mutaciones de TERT, acompañando especialmente las mutaciones de IDH, que normalmente cuando tenemos una alteración por expresión génica, particularmente relacionada con el mRNA y con alteraciones en ATRX, usualmente lo que encontramos es más expensas de astrocitomas, y si tenemos TERT en relación con un P19Q, usualmente está relacionado con los tumores oligodendrogliales. Respecto a lo que ocurre con los glioblastomas, pues hay claras diferencias. Ustedes seguramente recuerdan los estudios clásicos de Phillips y de Verhaken, que fueron los estudios que permitieron hacer la cualificación de los diferentes tipos de glioblastoma en 4 grandes familias, digámoslo así, esas grandes familias, para quienes no lo recuerdan, que se hace específicamente por RNA-seq y adicionalmente por
alteraciones que en aquella época se caracterizaban y se tipificaban más por microarreglos. Y lo que hacemos hoy en día es tratar de caracterizar eso en cuatro grandes grupos. Digamos que si lo vemos en transcriptómica y en proteómica, serían tumores clásicos, tumores proneurales, tumores neurales o proliferativos y adicionalmente los tumores mesenquimales. Hoy en día lo que hacemos gracias a la nueva clasificación pues es dividir glioblastomas IDH positivos y IDH negativos, para quienes lo recuerdan eran primarios y secundarios, en forma muy grosera de tratar de tipificar la relación, obviamente con grandes diferencias en la supervivencia libre de progresión después de las intervenciones terapéuticas y lo mismo en la supervivencia global. De cara a lo que viene, que son los inhibidores de IDH1/2, pues evidentemente va a haber diferencias, no solamente para la población de tumores de bajo grado, donde está la evidencia sólida en la actualidad con el vorasidenib, sino probablemente en particular para los gliomas de alto grado que están recaídos, que tienen recaídas, en los cuales los datos son un poco más diversos. Los inhibidores de segunda generación parecieran ser un poco más potentes y seguramente tendrán algún rol en el futuro en esa población. ¿Qué es lo que podemos decir de los glioblastomas en grueso? Si ustedes observan, aquí están las mutaciones de lesiones y amplificaciones. Este es el mapeo del TCGA, como ustedes lo recuerdan, en grueso. Aquí están las alteraciones por amplificación o mutación en rojo. En azules van a ver las de lesiones o mutaciones, y aquí están las ganancias por más o menos el 50%. Y las vías canónicas clásicas están relacionadas en superficie, especialmente con receptores de tirosinquinasa, en especial con el EGFR, que está alterado más o menos en el 57%. En el EGFR, ¿qué podemos decir? Hay tres grandes alteraciones que son ganancias. Esas ganancias usualmente son CNVs o ganancias de copias génicas por amplificación. Entonces hay tumores que están amplificados de EGFR. Pueden o no pueden tener adicionalmente alteraciones por ganancia de mRNA. Entonces suelen aumentar la expresión de mRNA. Entonces podemos tener tumores amplificados o no con mRNAs elevados, con expresión de mRNA elevada para EGFR. Y lo otro que vemos clásicamente son mutaciones puntuales en EGFR, que son mutaciones diferentes a lo que normalmente vemos en tumores como el cáncer de pulmón. Y adicionalmente la EGFR variante 3, que es una alteración que trunca en superficie el receptor, y al truncar el receptor en superficie, pues lo que hace es que permanece abierto el receptor, y esa permanencia de apertura hace que normalmente el tumor esté hiperestimulado para la proliferación, adicionalmente para vías metabólicas adicionales. Cascada abajo, lo que vemos de forma regular en combinación de esas grandes alteraciones que están adicionalmente relacionadas con PDFGR-alfa, MET y EGFR, y FGFR, perdón, en otras dimensiones, pues tenemos alteraciones cascada abajo en PTEN, que lo que hay es normalmente una pérdida de función de PTEN, y esa pérdida de función de PTEN, pues olvida, digámoslo así, la represión sobre PI3K, y de forma sincrónica usualmente suele haber hiperactividad de AKT, y esa hiperactividad de AKT termina reflejándose en las porciones más inferiores, en alteraciones en CDKN2AB. Esto es usualmente por pérdidas, como lo mencionaba anteriormente, por homocigosidad, pero también las hay por heterocigosidad, en un porcentaje no despreciable de los tumores de alto grado, que es cerca del 60%, y adicionalmente otras alteraciones como P53, MDM2 y MDM4, que normalmente lo que hacen es aumentar la senescencia y disminuir la posibilidad de tener una apoptosis que sea significativa para nosotros. Esto es lo que ocurre de forma regular para las pérdidas en el dominio extracelular, que era lo que les mencionaba previamente sobre el truncamiento, la pérdida de una porción funcional del receptor del EGFR, que es el EGFR variante 3, y que normalmente hace que exista una hiperfunción. Aquí ha habido muchísima investigación, ya lo mencionaré más adelante. Parte de esa investigación se ha hecho con medicamentos como ADCs, que son anticuerpos conjugados con medicamentos. Ha habido también anticuerpos biespecíficos, como el desarrollado por Celtex, y seguramente ustedes recordarán el rindopepimut, y adicionalmente con medicamentos como el depatuximab, que lastimosamente resultó negativo, aunque hay una subfracción de pacientes EGFR amplificados, y adicionalmente con mutaciones variante 3, en los cuales podríamos ver una relación específica y positiva. ¿Qué podríamos decir del desarrollo y de la dinámica de crecimiento de los gliomas de bajo grado? Si ustedes observan, hay algunas cosas interesantes, y es que los tumores que tienen la coagulación 1P19Q tienen una tasa de crecimiento que normalmente, si la pudiéramos cuantificar en milímetros año, milímetros periodo temporal, pues estaría alrededor de los 4 milímetros en tasa de crecimiento. Y adicionalmente los 1P19Q pues negativos crecen un poco más rápido, alrededor de los 6 a 10, perdón, y en promedio 8 milímetros año. Entonces hay diferencias en la tasa de crecimiento y en evolución. Pareciera haber alguna relación específica con la posibilidad o no de encontrar mutaciones en P53, que es
relativamente baja en la población de pacientes con gliomas de bajo grado, y que es una cosa completamente diferente. Y como ustedes lo observan aquí, pues está la relación de crecimiento tumoral y adicionalmente inducción de apoptosis y disminución de la tasa de crecimiento tumoral con la administración del PSB. Esto es más o menos lo que se ha planteado a partir de las nuevas clasificaciones, y para simplificarlo y hacerlo más o menos sencillo, porque se ha vuelto realmente complejo en términos generales, ustedes aquí tienen los tumores que están mutados de IDH, y esos tumores que están mutados de IDH de forma regular en su gran mayoría, excepto aquellos que están en áreas elocuentes, pues van usualmente a una resección máxima segura, que es lo que se hace en la gran mayoría de los tumor boards, donde tenemos oportunidad de discutir a los pacientes neurooncológicos. Después de eso, si hacemos una estratificación, pues los pacientes podrían dividirse en 4 grandes segmentos. Esos 4 grandes segmentos podrían, digamos, excluyendo los tumores que tienen alto grado, podrían en grado 4, podrían tenerse en cuenta como oligodendrogliomas que están mutados específicamente para IDH, codelesionados de 1p19q y que adicionalmente están en el grado 2. Digamos que aquí quienes tienen factores pronósticos favorables, estratificados particularmente por aquella clasificación antigua que aún utilizamos, al menos por los criterios básicos clínicos de Pignati. Podríamos dividirlo dentro de esos criterios clínicos, pero particularmente teniendo en cuenta la edad, mayor o menores de 40 años, y en los que son llevados o no a resección total máxima, a resección máxima segura, quienes tienen el mejor perfil y tienen menos de 40 años de forma regular, pueden ir a observación, y hay una enorme discusión sobre cuáles son las dosis de radioterapia que deben administrarse en esa población. Hay incluso estudios en los cuales hemos utilizado dosis tan bajas como 40 grays, y lo que se sugiere en la actualidad es que si vamos a irradiar a esos pacientes, especialmente quienes tienen residuo tumoral no resecable y que adicionalmente tienen más de 40 años, probablemente el mejor de los escenarios estaría entre 50 y 54 grays. Hay los estudios clásicos, el 9802, el 9804, que normalmente se inclinan más por utilizar dosis alrededor de los 60 grays. La discusión grande en ese escenario está en que son estudios muy viejos, que han tardado en evolucionar casi 20 años, y la planeación se hizo hace prácticamente 20 años para poder obtener resultados con seguimientos prolongados y medianas de evolución de la enfermedad por encima de los 10 años, que obviamente no se adaptan a lo que hoy en día utilizamos con una clasificación guiada por el ámbito molecular. En segunda instancia, pues están los oligodendrogliomas grado 3 con las características moleculares que acabo de mencionar. Independientemente de ello, y hablando especialmente de los pacientes que tienen resecciones subtotales y que tienen criterios de riesgo, particularmente por la edad, pues en este caso siempre vamos de forma usual a terapia secuencial con radioterapia, con IMRT, hoy en día IMRT VMAT en la gran mayoría de los escenarios, y adicionalmente de forma secuencial PCB o temosolamida, donde no tenemos la posibilidad de utilizar la procarbocine y el lomustine, como es en la gran mayoría de nuestros pacientes. En los astrocitomas grado 2, y esta es otra de las discusiones que habitualmente ocurre en quienes tienen un pronóstico favorable por debajo de de los 40 años, perdón, y adicionalmente una resección máxima, pues la discusión está en si esto es equiparable al pronóstico que normalmente tienen incluso los oligodendrogliomas grado 3, o si estos tumores son un poco más agresivos biológicamente. Y lo que sabemos hoy en día es que incluso en el escenario de tener mutaciones de IDH1-2, son tumores que usualmente tienen características diferentes, no solamente por la alteración de ATRX, las mutaciones de ATRX que causan esa pérdida de la expresión a nivel nuclear, sino que adicionalmente, pues obviamente tienen más resistencia a la quimioterapia, tienen más resistencia a la radioterapia, y usualmente periodos de supervivencia libre de progresión que son mucho más cortos. En este escenario, lo que se sugiere de forma regular es el uso de la radioterapia, y de forma secuencial el tratamiento con temosolamida entre 6 y 12 meses. Esta es una discusión también de nunca acabar, donde hay muy poca evidencia alrededor de únicamente el estudio de los españoles, que sin lugar a dudas tiene problemas, el estudio del GEINO. Y si vemos en aquellos pacientes que tienen ausencia de la mutación de IDH, pues aquí hay algunas cosas interesantes respecto especialmente de los años. Ustedes saben que hoy en día podemos incluso estratificar la población entre 65 y 70 años, especialmente dependiendo del estado funcional basal, y que en ese hecho, en aquellos pacientes que tienen un buen estado funcional, podríamos dividir alrededor de la metilación del promotor de la MGMT, usualmente por técnicas de bisulfito, que es lo que hacemos en la gran mayoría de los escenarios hospitalarios en la actualidad, sobre el hecho de utilizar primero la radioterapia o utilizar en su defecto primero la quimioterapia, y hacer secuencialidad indistintamente del escenario después de que el paciente tiene la progresión. Uno de los escenarios iniciales interesantes era que utilizábamos las dosis de 60 grays en el fraccionamiento convencional, y hoy en día sabemos que incluso podemos reducir las dosis a hipofraccionamiento. Hay varios esquemas, el clásico que utilizamos desde hace algunos años como equiparable en la población que está en mejor estado funcional de forma regular es el de 40 grays. En todos esos escenarios, en pacientes mayores o menores de 70 años, usualmente lo que hacemos es utilizar
de forma concomitante a la quimioterapia o de forma secuencial la quimioterapia en quienes no están en buen estado funcional o en un estado funcional intermedio, digámoslo así, y dependiendo de la metilación del promotor de la MGMT. El problema más grande para nosotros, sin lugar a dudas, son los tiempos. La metilación no está disponible en todas las instituciones del país y el tiempo medio de respuesta en la gran mayoría de los paneles, incluso los más básicos que utilizamos en la actualidad, pues está alrededor de entre 6 y 10, 12 semanas muchas veces. ¿Qué es importante para mencionar respecto de los tumores que están mutados, de los tumores de bajo grado? Pues de lo que ustedes seguramente ya han tenido oportunidad de discutir también en sus tumor boards, um, y que para nosotros es algo clásico en la actualidad. Aquí está más o menos cómo se da la caracterización histológica y son tumores infiltrantes de forma difusa, con núcleos elongados, que es una de las características típicas de este tipo de tumores, con alteraciones periféricas dentro del estroma y dentro de lo que se ve de la alteración patológica que normalmente hay, y de forma regular suele haber alteraciones fibrilares incluidas dentro de ese dentro de ese mismo estroma tumoral y lo que antes llamábamos gemistocitosis, que incluso lo dividíamos porcentualmente como mayor o menor del 20% hace unos 10 o más de 10 años para tomar, digamos, en perspectiva la posibilidad de tener tumores menos o más agresivos. Y normalmente dentro de la visión de lo que vemos en la imaginología de los tumores de bajo grado que son IDH positivos, pues lo usual es, la gran mayoría de las veces lo que encontramos son tumores frontoparietales, usualmente con alteraciones más relacionadas con hiperintensidad, particularmente en el T1 pesado y adicionalmente en el T2, en el FLAIR, usualmente sin restricción de la difusión y adicionalmente sin alteraciones en el T1 contrastado, que es lo habitual para nosotros. Los oligodendrogliomas suelen tener un comportamiento un poco diferente, incluso muchas veces los vemos con algo de restricción de la difusión, con degeneración quística, que es más o menos habitual, y adicionalmente los vemos en alguna proporción con ausencia de toma de contraste en el T1 contrastado, en los grado 3. Lo otro que para nosotros se ha hecho importante pues son las resonancias con técnicas avanzadas, nos permiten discriminar en buena proporción de los casos y con una sensibilidad no despreciable, un área bajo la curva que más o menos está alrededor del 84% y que normalmente discrimina una sensibilidad de especificidad para los gliomas de bajo grado, especialmente cuando hacemos evaluación de los metabolitos, tratando de discriminar cuál es el comportamiento de la enfermedad, más o menos de alrededor del 90-92%, o sea que funciona bastante bien. Y si ustedes observan aquí, pues y lo deben saber ya en grueso en sus pacientes y en sus tumor boards, es tratar de caracterizar normalmente la presencia de los picos de mioinositol, adicionalmente la relación real o no presente de colina, la relación colina-creatina, colina-N-acetilaspartato, y lo que se ha tratado de hacer en el curso natural, especialmente a expensas de las resonancias de 3 Tesla, donde están los módulos para poderlo hacer, es hacer la cuantificación con esos módulos de la elevación del 2-hidroxiglutarato y con la intención de poder validar si está presente o no la elevación del 2-hidroxiglutarato, que es un pico bien tardío de forma usual, a tratar de tipificar si esos tumores tienen o no tienen la presencia de mutaciones desde antes de que incluso podamos hacer la genómica, con la intención de caracterizar si esos tumores pueden tener o no un mejor perfil de supervivencia libre de progresión, que en presencia de mutaciones de IDH1, pues obviamente se relaciona con ese ejercicio. Hace algunos años también tuvimos la oportunidad de observar el Impact Now, que es una forma transversal de catalogar y de tratar de caracterizar la enfermedad haciendo nomogramas que nos permitan tomar decisiones y particularmente con base en lo que empezamos a aprender en algunos de los escenarios, en especial de lo que implicaba tener caracterización pronóstica con las pérdidas por homocigosidad, específicamente de CDKN2AB. Si ustedes observan, esta es una publicación interesante que se hizo ya hace un par de años, que me parece que es bastante sencilla y adicionalmente muy amigable para poder, digamos, tomar las decisiones alrededor de lo que normalmente ocurre. Si ustedes ven, aquí están los mutados de IDH y no mutados de IDH, perdón, mutados de IDH en los dos escenarios, perdón, alrededor de ATRX, quienes tienen o no retención de ATRX a nivel nuclear. Y si observan para aquellos pacientes que tienen pérdida de la retención de ATRX, o sea, la presencia de mutaciones en el gen, usualmente pueden observar dos grandes escenarios. El primero, específicamente para aquellos pacientes que tienen intacto 1P19Q o que tienen pérdidas parciales en 1P, que suelen ser relativamente frecuentes también, la ausencia de alteraciones en CDKN2AB, que de forma regular discrimina la presencia de un astrocitoma, en este caso grado 2 o 3. No obstante, si tenemos alteraciones en CDKN2AB por homocigosidad en pérdidas en este escenario, pues usualmente lo que encontramos es un astrocitoma de alto grado y usualmente lo que observamos en la histología suele ser adicionalmente algo de
infiltración microvascular y adicionalmente de necrosis. ¿Qué es importante también? En algunos de los estudios, cuando han empezado a ver cuál es el comportamiento habitual de aquellos tumores CDKN2A-B de lesionados que tienen las pérdidas por homocigosidad de forma regular, lo que hay es una disminución en la capacidad de retener el IDH y usualmente se comportan o son tumores que, a pesar de tener mutaciones de IDH, suelen tener una baja expresión del utilitario del gen, o sea, no parecieran ser mutaciones efectivamente útiles, digamos, en el pronóstico de la enfermedad o para caracterizar incluso el valor predictivo de la enfermedad para relacionar el uso de los inhibidores específicos. Ahora, lo curioso es que viendo alteraciones en P53 con asociación adicionalmente con de lesiones por homocigosidad de CDKN2A especialmente o por heterocigosidad en alguno de los puntos, podría relacionarse también con tumores de mal pronóstico y menor respuesta en buena proporción a lo que nosotros observamos tanto la quimioterapia como adicionalmente los inhibidores específicos de IDH1 y 2. Esto es simplemente para que ustedes vean, aquí está la grabación de la OMS de 2016, las características dentro de lo que hoy en día conocemos, aquí está incluido el oligoestrocitoma, que hoy en día no está presente, y si ustedes ven, está estratificado por mutaciones de IDH, adicionalmente la presencia o no de versiones wild type silvestre de CDKN2A, ya sea por pérdidas en la porción inferior de homocigosidad de una o de las dos versiones, y particularmente para los tumores que eran oligoastrocitomas, mutados de IDH y adicionalmente astrocitomas anaplásicos y glioblastomas mutados de IDH. Y lo que ustedes observan para la supervivencia libre de progresión y para la supervivencia global es que claras diferencias en relación al comportamiento de la presencia de CDKN2A y ve que marca en esas pérdidas por homocigosidad la posibilidad de tener tumores mucho más agresivos, donde el comportamiento biológico en automático, así veamos en los grados del tumor, que se trata de un tumor de baja gradación, es realmente lo que podríamos decir un lobo con piel de oveja, y pues es un tumor mucho más agresivo que requiere un tratamiento que no va en relación al tumor de bajo grado, sino en relación al tumor de alto grado. ¿Cuál es el problema para nosotros en nuestro entorno? Para quienes lo viven de forma regular y piden los paneles, pues las pérdidas por homocigosidad, ya sea que lo volvemos por NGS, viendo los CNVs, o que veamos específicamente lo que ocurre a través de los paneles particulares para tumores cerebrales, pues normalmente tardan 3 o 4 meses. O sea, tomar la decisión alrededor de lo que implica esto para el pronóstico y la clasificación molecular de la enfermedad, pues es increíblemente difícil en nuestro entorno en la actualidad. Este es el factor pronóstico, un metaanálisis, como ustedes pueden observar en la gran mayoría de los estudios, tanto para los tumores de bajo grado como para los tumores de alto grado, mueve y desplaza hacia la derecha, aumentando incluso en posibilidad el aumento del factor de riesgo de mortalidad de una forma muy significativa. Si ustedes pueden observar, incluso en los tumores de alto grado, el riesgo puede llegar a ser tan alto como en este estudio, aunque el intervalo de confianza es muy amplio, 11 veces mayor que lo que tendríamos en tumores que no tienen las pérdidas por homocigosidad, teniendo ya sea tumores de bajo grado o de alto grado relacionados específicamente en la clasificación de 2016 con la alteración del CDKN2A-B. Y lo mismo ocurre en esto, si ustedes observan, aquí están para los pacientes que tienen las mutaciones de IDH en presencia o no de las deleciones de CDKN2A. Y si no tenemos la alteración o si tenemos la alteración. Si tenemos la alteración, pues vienen las medianas de supervivencia, que son mucho más bajas, todas con rangos positivos en la evaluación, en la evaluación de las curvas de supervivencia utilizando el log-rank. Y si observan en aquellos pacientes que no tienen las pérdidas por homocigosidad de CDKN2A, pues usualmente ocurre todo lo contrario, y es que a los pacientes les va mucho mejor y se comportan como el clásico tumor de bajo grado o el glioblastoma IDH positivo al que le va a ir bien en términos generales, que es una de las cosas importantes. Este es un estudio muy, muy reciente, publicado en Neuro-Oncology, donde lo que hicieron fue tratar de observar qué pasaba si yo no tenía una pérdida completa de la homocigosidad, sino una hemicigosidad de la lesión de CDKN2A, y si esto en los pacientes que no tenían las mutaciones de IDH podía o no podía afectar también el pronóstico de la enfermedad. Y lo que se observó es que claramente sí lo hace, lo que deja, digamos, sobre asiento que las mutaciones de P16, sin lugar a dudas, pueden modificar las pérdidas de P16 de CDKN2A, pueden modificar de forma consistente en los tumores que están mutados de IDH y que no están mutados de IDH. Eso es un factor pronóstico de peso, tanto como lo que ocurre para la versión positiva de los pacientes que tienen las mutaciones de IDH1 o 2. ¿Qué podemos decir de las mutaciones de IDH1-2 que yo creo que son el gran protagonista? Permitieron subestratificar a los gliomas
en pronóstico, digámoslo así, y ahora pues como factor predictor para la subselección de los inhibidores específicos. Si ustedes observan IDH1, que es el más frecuente dentro de las mutaciones, estamos localizados en el cromosoma 2, en su porción Q33, está más o menos en alrededor del 10 a 15% de los pacientes con glioblastomas, que era lo que conocíamos antes como glioblastomas secundarios. Es una proporción relativamente pequeña en la clasificación de Verhaak y lo que veíamos en la clasificación de Phillips y lo mismo en el TCGA eran los tumores que estaban incluidos dentro del segmento proneural, no los que tenían amplificación de PDFGR, sino los que normalmente tenían las alteraciones clásicas de IDH1-2 cuando empezamos a ver la tipificación específica. Lo que ocurre de forma regular es que la gran mayoría de los transcritos lo que tienen es una pérdida o una alteración de guanina-adenina en la posición 395 del IDH1, y lo que normalmente ocurre es que se produce una mutación que se llama R132H. Hay tres isoformas diferentes y esas tres isoformas diferentes se pueden caracterizar hoy en día con una sensibilidad y especificidad relativamente valiosa a través de inmunohistoquímica. ¿Cuál es el problema de la inmunohistoquímica? Pues que solamente valora la R132H. Entonces, si yo tengo una R132G, pues no la valora. Si tengo una mutación de IDH2, pues tampoco la valora. ¿Esto qué significa? Que si las mutaciones de IDH1 o R132H son las más frecuentes, que son más o menos alrededor del 90-92%, pues el otro 8% queda por fuera. Ahora, la sensibilidad y especificidad de la inmunohistoquímica no es perfecta. Las lecturas son difíciles, especialmente dependientes del conteo de células. En los gliomas de bajo grado es mucho más complejo porque los conteos celulares por proliferación son menores y de forma regular si contamos 100 células, pues normalmente la sensibilidad y especificidad está más o menos entre el 84 y 90% y el valor predictivo negativo y positivo oscila más o menos alrededor del 80-85%. O sea, si ustedes se dan cuenta, tenemos un 8% que queda excluido de base por la inmunohistoquímica, pero adicionalmente tenemos un 10-15% de margen de error en los procesos de lectura, particularmente para lo que ocurre en los tumores de bajo grado. ¿Qué es importante en este escenario? Pues la gran mayoría de los tumores mutados están en pacientes jóvenes, eso es lo usual, particularmente para los glioblastomas. Suele haber una relación pronóstica y directamente proporcional a la presencia de alteraciones en P53. Usualmente sigue un patrón lineal, por eso ustedes ven en los reportes de inmunistoquímica que normalmente se encuentran alteraciones también por expresión proteica, que es una de las cosas que para mi gusto es un error, porque no se puede interpretar de la misma forma. No es lo mismo cuando yo tengo NGS y hago un panel amplio para tratar de caracterizar la enfermedad y veo las alteraciones deleterias o no deleterias de P53 y al mismo tiempo tengo las alteraciones de IDH a cuando tengo alteraciones por expresión proteica, que es una cosa completamente diferente. Es una fotografía de lo que ocurre normalmente por inmunohistoquímica en el tumor, pero no es el comportamiento génico total. P53 suele alterarse por múltiples formas y no solamente por alteraciones en mutación. Suele haber silenciamiento del gen, inhibición del gen desde la perspectiva epigenómica y en los gliomas sí que es usual. O sea, hay muchas alteraciones adicionales. El 1P19Q, que está relacionado de forma directa y proporcional también con las mutaciones de IDH1 y 2, y se ve usualmente en los tumores oligodendrogliales un patrón directo y proporcional que suele estar relacionado más o menos en alrededor del 85% de los casos. Y adicionalmente la presencia de mutaciones en IDH1 y 2 pues se asocia de forma regular con una mejoría también en la supervivencia global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es lo clásico, lo que estamos habituados en los glioblastomas, de esos perfiles transcripcionales que conocíamos antes como clásicos proliferativos y mesenquimales, que son supervivencias mucho más bajas, por debajo de los 2 años, sino que estos tumores incluso pueden tener supervivencias en mediana que exceden los 30 meses, e incluso en la porción superior hay reportes tan largos como más de 60 meses en relación. ¿Qué es lo que normalmente ocurre para digamos, los hallmarks de los tumores que tienen mutaciones de IDH? Pues lo que ustedes observan en esta revisión, que es una revisión que pues, es fácil de digerir alrededor de lo que normalmente ocurre para los gliomas mutados de IDH, lo que ustedes ven aquí es que más o menos alrededor del 90%, como lo mencionaba, son R132H. Usualmente suelen tener en su gran mayoría ausencia de alteraciones en ATRX y son oligodendrogliales y las alteraciones en ATRX por mutación y adicionalmente ausencia de retención a nivel nuclear que son evidentes en los astrocitomas en más del 90%. O sea, ATRX nos permite discriminar oligodendrogliomas de astrocitomas, en este caso en los gliomas de bajo grado. P53 y las pérdidas o no por homocigosidad en los IDH1-2 mutados que tienen esas alteraciones y que estratifican a la enfermedad en un grado superior como lo veíamos antes también.
En los astrocitomas infratentoriales, que son mucho menos frecuentes, pues lo que ustedes observan aquí es que la presencia de mutaciones en IDH-R132H suelen ser bastante menores, más o menos alrededor de un 25%. Usualmente no suelen tener las mismas alteraciones de lo que ocurre de forma regular para ATRX, el comportamiento es diferencial y solamente se ve en el 50% de la población, mantienen las alteraciones de P53 y adicionalmente en algunos casos la pérdida de promocigosidad de CDKN2A especialmente y no tanto B. Hay algunos tumores que tienen adicionalmente alteraciones por mismatch repair, que son vías de corrección del daño, especialmente por vía homóloga, y la gran mayoría de ellos usualmente están alterados en MSH6, algunos en MLH1 y otros en MSH2. Aquí es usual ver los síndromes de Turcotte en una proporción de lo que ocurre con otras variantes del Lynch, donde podemos ver tumores cerebrales. Los oligodendrogliomas, lo que ya habíamos mencionado, entonces las alteraciones de TERT, el promotor de TERT, SIC y FUP, que son lo clásico, que es 1P19Q, y adicionalmente NOTCH1, y los que antes llamábamos oligosarcomas y que se han subestratificado particularmente por las duplicaciones, que es una de las cosas interesantes, y suelen tener alteraciones por duplicación, especialmente en 1P. Esto es otra de las cosas interesantes que está relacionado especialmente con las variantes que se ven en 8Q24.21 para los oligodendrogliomas y los astrocitomas que tienen mutaciones en IDH1-2. ¿Qué es importante de esto? Son raras en términos generales y particularmente cuando tenemos el polimorfismo de RS, el 4295 a 5627, de forma regular modifica el comportamiento biológico de la enfermedad y usualmente es una enfermedad ligeramente más agresiva y nos permite predecir en buena proporción el comportamiento de la enfermedad en ese escenario respecto de lo que ocurre para la presencia o no de mutaciones en IDH1-2. Este es un clásico cuando empezaron las descripciones de IDH, y si ustedes observan lo que podemos ver aquí es cómo es la distribución en los tumores grado 2. Entonces, en los astrocitomas, la frecuencia, las diferentes alteraciones que normalmente vemos para los oligodendrogliomas. Aquí está cuando tenemos fusiones en BRAF o alteraciones en BRAF que podamos encontrar en la misma dirección, y para los tumores que están mutados de IDH1-2 en ese escenario usualmente son mutuamente excluyentes, y para los glioblastomas más o menos el comportamiento de lo que se observa respecto de las alteraciones que suelen ser en grueso, más pérdidas por homocigosidad de CDKN2A y B y adicionalmente las alteraciones en P53. Esta es la vía de lo que normalmente ocurre con el 2-hidroxiglutarato, que es el metabolismo que normalmente está alterado. Lo que ocurre de forma regular es un incremento en el estrés oxidativo dentro de la célula, se altera por completo el ciclo de Krebs, y lo que normalmente hace es que se acumula de forma regular ese D2-hidroxiglutarato, y esa alteración lo que hace es que se modifica o que modifica por completo el consumo de NADP y hace modificaciones dentro de NADP, haciendo ganancias y haciendo que de forma global el tumor tenga mayor capacidad de tener proliferación, incluyendo proliferación vascular relacionada especialmente con el estímulo de HIF1 alfa, que es el factor de crecimiento relacionado con hipoxia tipo 1, y adicionalmente con mayores niveles de VEGF, que es el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, y normalmente se inhibe apoptosis, hay inhibición proteica y usualmente hay alteraciones dentro del metabolismo. Lo que normalmente ocurre en este escenario, si ustedes observan, aquí están las diferentes presentaciones dentro de lo que ocurre para IDH. Hay alteraciones epigenómicas y adicionalmente suelen haber alteraciones dentro de la homeostasis de reducción de radicales libres de oxígeno. Aquí está el consumo celular de NADP y adicionalmente lo que ocurre con el acúmulo de los radicales libres de oxígeno y el favorecimiento de la producción direccional del D2-hidroxiglutarato y en misma dimensión de la producción del HIF1 alfa. Y en contraposición, lo que ocurre para el silenciamiento epigenómico es que IDH de forma regular produce una mayor hipermetilación, especialmente en las islas CPG, al inicio de los genes, particularmente en genes como TERT y adicionalmente como NOTCH1. Esto explica la gliomagénesis, está relacionado especialmente con algunos genes, como ya lo mencionaba, particularmente con GLUT1, VEGF y PKG1, y pues de forma regular directamente proporcional con la expresión de HIF1 alfa, que es una de las características también en ese sentido. Lo que ocurre para nosotros dentro del estado es, hay diferencias, esto es simplemente para ver las vías metabólicas y lo que normalmente ocurre, en las diferencias de lo que ocurre en presentación en porcentajes respecto a los diferentes subtipos de tumor y del estado. Si ustedes ven, pues las alteraciones de IDH son muy frecuentes en los tumores oligodendrogliales, ya sea grado 2 o grado 3,
y son menos frecuentes los tumores astrocitarios, y evidentemente esa proporción llega a ser mucho más baja, especialmente en los astrocitomas difusos. Dependiendo de la localización también suele haber diferencias. Estos son los estudios más antiguos respecto de lo que ocurre para el pronóstico. Fíjense las diferencias en la supervivencia global respecto de las alteraciones en IDH 1 y 2 en los pacientes que están mutados, 32 meses de supervivencia global versus para los pacientes que no están mutados, que son silvestres, hasta 15 meses, y en los astrocitomas neoplásicos la diferencia se mantiene en la misma dimensión. Este es el German Glioma Network. Los datos pues también son bastante clásicos, en este sentido publicados en el 2010, diferencias tanto para los glioblastomas como ocurre en la misma dimensión para los astrocitomas que son y no son mutados de IDH, con diferencias clarísimas. Y si ocurre mutaciones de IDH y adicionalmente sin la evidencia de metilación del promotor de la MGMT y con la evidencia del promotor de la MGMT, y lo mismo que ocurre en los pacientes que están metilados y adicionalmente que se encuentran mutados, donde las diferencias son un poco más favorables en los dos escenarios. Ustedes observan, la curva es incluso más plana y a los 48 meses casi que el 70% de los pacientes se encuentran libres de progresión de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre normalmente para ATRX? Es un coordinador molecular determinante y hoy en día, incluso para definir la estratificación de los tumores, ya lo había mencionado previamente, marca los tumores de estirpe astrocitaria, que es tal vez lo más importante. En aquellos que tienen pérdida por mutación, pues normalmente los astrocitomas es claramente evidente desde la perspectiva pronóstica y normalmente está relacionado tanto con la presencia en los astrocitomas de mutaciones de IDH como adicionalmente de la ausencia de las mutaciones de IDH en algunos de los tumores más agresivos, especialmente en presencia de las pérdidas por homocigosidad de CDKN2A. TERT presenta con mucha más frecuencia en los tumores oligodendrogliales y en los glioblastomas, que esto también es un hecho claramente reconocido. Usualmente lo que está alterado son las islas CPG, particularmente donde empieza el extremo 5' del gen y evidentemente marca también para el pronóstico, no tanto como en otros tumores, como hoy en día lo reconocemos bastante bien, digamos, para los meningiomas de alto grado, sino particularmente más para el comportamiento dentro de la connotación de lo que ocurre de forma regular para los tumores y adicionalmente para poder reconocer el origen y la estirpe del tumor. ¿Qué es lo que hemos visto alrededor del conocimiento? Ustedes recuerdan, pues, todos estos tumores estos estudios que son clásicos. Entonces, el 9802, el 9402, el CADNON, que es un poco más reciente, y adicionalmente, pues, los datos más recientes del CADNON alrededor de lo que ocurre con la concurrencia o no concurrencia en el uso de la temosolamida. Simplemente para que ustedes tengan en el contexto lo que ocurre específicamente con los estudios que hoy en día tenemos, pues, dentro de los que tenemos más recientes, el 26951 del ARC-TUG, y si ustedes observan específicamente con el uso del PCB para los oligodendrogliomas anaplásicos, pues hay claramente un beneficio significativo respecto de la estratificación para la supervivencia libre de progresión y para la supervivencia global en aquellos pacientes que siguen el patrón. Normalmente lo que se ha encontrado, incluso con el seguimiento a largo plazo, pues es un impacto significativo en la supervivencia libre de progresión a 20 años, que incluso puede llegar a ser hasta el 30%, y adicionalmente para la supervivencia global a 20 años, que puede ser tan alta como el 35%. Estos son los datos primarios del primero de los inhibidores de IDH1, que se llamó ivosidenib. Esto que ustedes ven es la publicación de Mellingoff, que es el mismo autor en primera instancia del New England Journal of Medicine para el vorasidenib y el que presentó el estudio recientemente en ASCO. Este fue el primero de todos, es potente, es específico y tiene una buena capacidad especialmente para alterar las mutaciones de IDH1 y particularmente la R132H en leucemia mieloide aguda, que es una de las cosas importantes para tener en cuenta. Las mutaciones de IDH1 también son relativamente frecuentes en esta población, en las lesiones mieloides agudas, y si ustedes observan en esa población particular, pues las tasas de respuesta y el control de enfermedad son buenas. La estabilidad de la enfermedad incluso alcanza el 83%, y si lo viéramos en beneficio clínico, pues estaríamos hablando prácticamente del 90% de los pacientes que tienen leucemias mieloides agudas mutadas. En gliomas, cuando tratamos de ver esa relación, es menos estimulante el resultado, especialmente si han pasado muchos más a accionares terapéuticos, incluyendo la radioterapia y la temosolamida. ¿Por qué? Porque normalmente los tumores van hipermutando y al hipermutar tienen menos dependencia de IDH y mucha más dependencia de otras vías. Entonces, las ganancias génicas a la evolución de la enfermedad y la hipermutabilidad, especialmente inducida por los agentes alquilantes en los tumores de bajo grado, pues suele ser importante en este escenario. Esto es simplemente un caso de los que se presentaron. Si ustedes observan, aquí está el tumor, la reducción después de el uso de diferentes alternativas terapéuticas, pero tal vez lo más importante es ver
lo que ocurrió específicamente en el tamaño tumoral después de ser incluido dentro del estudio específicamente de ivosidenib. Este es tal vez el estudio pionero para el voracidenib, se publicó en Nature en el 2023 y si ustedes observan, todos los pacientes con IDH1, R132H, llevados a cirugía y al momento de la recurrencia se aleatorizaban los pacientes a diferentes estratos. El primero para no tratamiento, el segundo para recibir el voracidenib 50 miligramos cada día, que fue una población pequeña, 12 pacientes únicamente, y en contraposición el ivosidenib 500 miligramos al día, que también fue una población de 12 pacientes. En aquellos pacientes que tenían respuesta dentro de la cohorte, pues había subestratificación y podía hacerse adaptación terapéutica, digamos, de la dosis del medicamento respecto de la respuesta y se podía mantener posteriormente el tratamiento hasta la intolerancia o progresión del mismo y la cuantificación específicamente de la respuesta por el RANO para gliomas de bajo grado y al momento de la progresión, pues obviamente la exclusión del paciente. ¿Qué se encontró? Lo que ustedes ven aquí es una tabla invertida para un waterfall de respuesta y pues obviamente le fue mucho mejor al voracidenib, es mejor inhibidor versus lo que ocurrió para el ivosidenib, probablemente explicando lo que ya veíamos en relación, en este caso, plasma respuesta para los pacientes con tumores de bajo grado. Aquí está lo mismo, pero para el estudio fase 1, respecto de lo que ocurrió particularmente con las dosis y adicionalmente con la respuesta y la normalización de los niveles de 2-hidroxiglutarato en esa misma población. Y en la población de pacientes tratados con voracidenib e ivosidenib, si ustedes ven aquí están los dos waterfall, le va mejor a los pacientes que tienen el voracidenib versus los que tienen el ivosidenib, probablemente por la capacidad inhibitoria en los pacientes mutados de la R132H y adicionalmente con una dosis equipotente de 10 miligramos a 50 miligramos que mostraba también diferencias significativas, especialmente en la posibilidad de una mejor tasa de respuesta y claramente con una expresión que era perfectamente concordante con la supervivencia libre de progresión. Este es tal vez el gran protagonista, muchísimas críticas, una enorme discusión alrededor, especialmente del grupo control, que ya lo mencionaremos en un segundo. Es el estudio Índigo, se presentó en ASCO 2023, que es el Congreso Americano de Oncología, y lo que ustedes observan aquí son los criterios de elección, pacientes mayores de 12 años con mutaciones de IDH, todos de bajo grado, perdón, oligodendrogliomas o astrocitomas, por la clasificación del 16, y adicionalmente que hubieran tenido resección quirúrgica y que tuvieran enfermedad que fuera medible al momento de la recurrencia, o que no tuvieran la enfermedad medible y que fueran candidatos a recibir el medicamento respecto del control de la enfermedad a largo plazo después de una resección que fuera máxima u óptima. Se estratificó por la presencia de la coagulación 1P19Q, incluyó un número significativo de pacientes, que fueron 366, a recibir voracidenib y en contraposición el placebo. ¿Cuál es el problema más grande? Pues en términos generales aquí hay varios escenarios que surten a la discusión. El primero de ellos es la supervivencia libre de progresión, el desenlace óptimo para un estudio como este, cuando a todos los estudios que hemos valorado, especialmente para gliomas de bajo grado, les hemos pedido impacto en supervivencia global y no solamente en supervivencia libre de progresión. Es ahí la primera pregunta. La segunda, ¿es el control con placebo un control óptimo cuando a la gran mayoría de los tumores, incluso siendo mutados de IDH y siendo llevados al mejor escenario quirúrgico, en todos aquellos mayores de 40 años, usualmente propendemos por el uso de la radioterapia y la quimioterapia? Pues claramente no, y teniendo los estudios, que ya los vimos hace un segundo, con claros impactos en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, ¿es esto óptimo? O sea, este es un comparador que sin lugar a dudas pudiera ser diferente. Esto es como pelea de tigre contra burro amarrado. Entonces, la gran mayoría de las discusiones después de la presentación de Mellinghoff, pues claramente hablan de un contexto donde el comparador no es el óptimo y buena parte de las discusiones están, aquí debimos haber incluido pacientes por estratificación también del tipo de resección, adicionalmente si eran pacientes no solamente por el 1P19Q, sino adicionalmente por el tipo de resección, más o menos 40 años, y adicionalmente si recibieron o no recibieron tratamiento complementario con radioterapia y quimioterapia, que es una de las condiciones que hoy en día, o lo que utilizamos hoy en día en la gran mayoría de nuestros pacientes, que es una de esas consideraciones. Las consideraciones a discutir, pues si ustedes observan para el 22845, pues una diferente área en ese sentido, el 9802, todos tenían un comparador activo, en este caso pues fue la radioterapia, que es una de las consideraciones importantes, y adicionalmente pues la posibilidad de encontrar
el impacto sobre la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en particular en aquellos pacientes incluidos en el 9802, incluso sin tener en ese momento la cuantificación de IDH como para poder titular a la población como mutada o no mutada. Entonces, parte de esas características son importantes. Hace muy pocas semanas tuvimos los primeros datos respecto de lo que ocurre de forma regular con la resistencia y la gran mayoría de los caracteres de resistencia en pacientes expuestos al vorasidenib están relacionados con aparición de mutaciones de novo en Notch1, que es una de las características que normalmente hace transición, especialmente a los tumores de mayor gradación. Esto es como pues todas las comparaciones respecto de los estudios que acabamos de ver. Entonces, para los clásicos, digamos el 22845, el 9802, con la estratificación respecto del uso específicamente de la radio versus radio más quimioterapia con PCB, y si ustedes ven el índigo, pues el vorasidenib versus el placebo. Si lo vemos en una comparación transversal, en los tres grandes estudios, pues ustedes van a ver, aquí están las diferencias y comparaciones para ellos. Entonces, el 2245, utilizando la variable de supervivencia libre de progresión y el uso o no de la radioterapia temprana, pues van a ver que hay diferencias significativas en el tiempo de control de enfermedad, 5.3 y 3.3 años, y una mejoría del 160% en este caso para la supervivencia libre de progresión. Si vemos el 9802, entonces radioterapia más PCB versus radioterapia, si ustedes observan la diferencia es bastante más dramática, que son 10.4 años versus 4 años, con un incremento en la mejoría para el desenlace, en este caso la supervivencia libre de progresión del 260%. Y si vemos el índigo, que todavía tiene una mediana de seguimiento limitada, hablando únicamente de la supervivencia libre de progresión, pues la diferencia son 2.3 años versus 0.9 años para los pacientes con placebo. Pero aquí no recibieron nada. Entonces, claramente no es comparable. Entonces, especialmente con el 9802, que ha sido el estándar de tratamiento por un largo periodo temporal. Este es otro de los medicamentos que vienen también, es el olatosudenib, es un medicamento de segunda generación. La cohorte de pacientes con gliomas, no de pacientes con alteraciones primarias de la vía biliar y adicionalmente con tumores como la leucemia mieloide aguda, pues en curso también, con buenas respuestas, lo que ustedes observan acá, especialmente casi con el 50% de la población logrando enfermedad estable, y las barras naranjas son los tumores que tuvieron progresión de la enfermedad. Simplemente para ver algunas cosas adicionales que podrían ayudar, pues hay tumores que están haciendo inhibición de las pirimidinas. Este es uno de los medicamentos, perdón, uno de los medicamentos que está en desarrollo, que es el de Bayer, el 240-02-234, que es un tumor que hace en cierta forma de metilación, y en conjunto con el uso de los inhibidores de IDH pareciera ser bastante intrigante en ese sentido. ¿Qué podemos decir entonces respecto del algoritmo? Lo que ustedes ya vieron que vimos en lo previo, la gradación histopatológica, adicionalmente la subestratificación por la codeleción 1p19q, y normalmente lo que ya habíamos visto respecto del uso de los diferentes estrategias terapéuticas. Y fíjense que aquí en este tipo de escenarios todavía no está incluido el vorasidenib. El costo es más que limitante, cuesta $26,000 el mes de tratamiento, y es hasta intolerancia o progresión para ganar en esa supervivencia libre de progresión. Entonces, pues todavía tenemos una cantidad significativa de preguntas que modular. Muchos más inhibidores, todos de IDH1 y 2. El enacidenib ya tiene incluso estudios sin 1-2 transición, o sea que va caminando más o menos en la misma dinámica. Y para cerrar, creo que vale la pena hacer un par de menciones a cosas interesantes como el selumetinib y el tramentinib para tumores mutados de NF1, para quienes hemos tenido oportunidad de utilizar el tramentinib, porque en Colombia no tenemos selumetinib, en aquellos pacientes que tienen especialmente neurofibromatosis, pues la respuesta es bastante significativa, especialmente en estabilidad y muchas veces incluso en respuestas parciales alrededor de los neurofibromas plexiformes profundos, y para la presencia de gliomas relacionados especialmente con alteraciones ya sea por mosaicismo o adicionalmente por mutaciones germinales en F1, pues también una tasa de respuesta que no es para nada despreciable. Y para hacer una comparación entre lo que ocurre en BRAF, específicamente en los tumores de los niños y en los tumores de los adultos, pues ustedes van a poder ver claras diferencias. En este sentido, pues, ¿dónde están las diferencias significativas? En los gangliogliomas, en los xantoastrocitomas pleomórficos, en los tumores difusos primarios de la línea media, donde la tasa de presentación de mutaciones B600E de BRAF puede llegar a ser tan alta como el 45-50%, y en algunos otros tumores, especialmente de la línea media también, donde la tasa de mutaciones puede llegar a oscilar alrededor de más o menos el 10-15%, de fusiones de BRAF alrededor del 5%, y adicionalmente alteraciones germinales y somáticas en FGFR1, que también son similares y que son significativas, más o menos en alrededor de un 10-15% igual.
En los adultos, pues hay claras diferencias. Aquí están la presentación de alteraciones en los glioblastomas, que ya lo habíamos dicho, que normalmente no excede el 2%. En los astrocitomas también es bastante raro. Las B600 son más o menos alrededor de 2 a 5%. Los astroblastomas hasta en el 38%. Los antoastrocitomas pleomórficos hasta en el 2 a 60%. Y así sucesivamente en otros escenarios como los craniofaringiomas papilares, donde incluso tenemos reportes como el de New England Journal of Medicine con tasas de respuesta por encima del 60-70%. O sea que ahí hay un escenario claramente terapéutico que es importante y donde hoy en día pues tenemos datos congruentes como los de ROAR y adicionalmente estudios fase 2 como este en población pediátrica específica con dabrafenib y tramentinib que muestran tasas de respuesta muy intrigantes por encima del 50% en prácticamente más de 4 a 5 de cada 10 niños. Y si ustedes observan incluso la tasa de respuestas parciales y de respuestas completas, pues es muy significativa en esa población y la comparación con quimioterapia pues es claramente diferente. Aquí está la supervivencia libre de progresión comparando Dabra-Treme versus quimioterapia. Y si ustedes observan a los 6 meses y al año, pues hay claras diferencias, 87 versus 57 y 66 versus 26% para la población expuesta de un lado y del otro. Y si vemos el ROAR, que es el más reciente, que es un estudio de fase 2, multitumor, con una cohorte significativa de tumores de alto grado y bajo grado para los gliomas, pues claramente tenemos poblaciones donde la respuesta también ha sido muy significativa. Esto que ustedes observan aquí son incluso los índices de respuestas parciales y completas, que si ustedes ven en valoraciones incluso independientes alcanzan cerca del 10% y para las respuestas parciales por encima del 20-25%. Y para los tumores que tienen fusiones de TRK, que son también una proporción no tan significativa, pero que los podamos ver, para quienes ya los hemos tenido, el larotrectinib tiene una muy buena penetración del sistema nervioso central, tasas de respuesta cercanas al 40% y estabilidad de la enfermedad que incluso se extiende hasta el 60-70% de la población sin lugar a dudas. La heterogeneidad de los gliomas es otro de los puntos de discusión grande que tenemos en la actualidad. No voy a entrar en discusiones alrededor de esto, pero pues digamos que todas las evaluaciones transcripcionales han permitido demostrar que esa heterogeneidad, que hoy en día la conocemos en muchos de los tumores, permite subestratificar incluso la población de los gliomas y aquellos que se exponen tempranamente a los alquilantes, especialmente siendo tumores de bajo grado, pues aumentan la hipermutabilidad especialmente expensas debidas como PDFGR, GFR y adicionalmente MSH6 que son importantes en ese sentido. Esto es simplemente para ver la evolución y pues vale tenerlo en cuenta como parte de lo que ocurre. ¿Hacia dónde vamos en el camino? Simplemente para hacer una homología. Esto es para quienes tienen algún grado de filiación con la astronomía. Esto era como veíamos las, las, los planetas más importantes del sistema solar y las nebulosas, digamos, en la lejanía. Digamos, estas son las fotos de Cassini, de la sonda Cassini, o las fotos de la NASA, o si ustedes ven aquí en el 2000 y en el 1993, y la nebulosa de anillo como se vio en el 2006, hecha por el Hubble, y si ustedes observan, pues lo que tenemos hoy del James Webb, pues son fotos completamente diferentes y espectros completamente diferentes de esos cuerpos celestes. Es simplemente para que ustedes se den cuenta que esto era lo que teníamos en la perspectiva molecular de los gliomas hace un buen tiempo, unos 10 años más o menos, y esto es como hacemos la clasificación hoy en día de los gliomas. Importantísimo, los gliomas hoy en día tienen una clasificación dual donde prima en muy buena proporción la biología molecular, incluso sobre lo que antes conocíamos en espectro alrededor del subtipo tumoral y adicionalmente de la gradación tumoral. Las preguntas están sobre la mesa, sobre las dosis, sobre los tiempos de intervención, sobre hasta qué pacientes podemos dejar en observación de cara a la biología molecular y adicionalmente sobre la subestratificación de las nuevas alteraciones y fronteras moleculares, como lo veíamos para NTRK, para BRAF, para fusiones, entonces FGFR-TAC, fusiones de BRAF, fusiones de EGFR, mutaciones, variante 3, con lo que viene, aquí no lo mencioné, pero pues viene toda una playa de terapias celulares y CAR T cells, y seguramente ustedes han visto las publicaciones chiquitas, pero muy positivas, utilizando CAR T cells dirigidas contra la EGFR variante 3 en gliomas de alto grado, tanto en población pediátrica como en población adulta, con resultados extraordinarios en una subpoblación, en un subestrato que es alrededor del 40%, pero que sin lugar a dudas llama mucho la atención. O sea que la frontera, pues cada día se está abriendo más y requiere sin lugar a dudas de la estratificación molecular de la enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por ese
viaje desde lo más básico de la genómica hasta las fronteras del tratamiento. Actualmente los invitamos a continuación a hacer las preguntas por medio del chat. Y le doy la palabra, por supuesto, a nuestro moderador invitado, el doctor Andrés Bonilla. Muy buenas noches para todos, doctor. Muchas gracias, una excelente charla y una excelente ilustración de lo que es hoy en día la clasificación de los gliomas. Sin duda, la clasificación de los gliomas ha dado un viraje importantísimo en las últimas décadas, pasando de la clasificación histopatológica a la molecular, que sin duda nos da una mejor perspectiva y un mejor entendimiento del comportamiento de este tipo de tumores, independiente incluso de la histología, y cuáles son los pronósticos reales de nuestros pacientes y la elección del mejor tratamiento para ellos. Muchas gracias por la charla excelente y los invitamos a hacer todas sus preguntas. Muchas gracias. Y, bueno, mientras se animan a hacer preguntas al doctor Cardona, doctor, quería preguntarle qué rol cree que puede asumir el estudio del ADN tumoral circulante, particularmente en líquido cefalorraquídeo, en monitorizar el estado genómico de estos tumores, particularmente en lo que se refiere a los cambios mutacionales que ocurren después del tratamiento. Ya estamos adentrándonos en ello, incluso hay un buen número de publicaciones alrededor de hacer genómica específicamente por NGS, por Next Generation Sequencing. Se puede hacer también metilación en líquidos cefalorraquídeo para genes como la MGMT y adicionalmente para MSH6 y para el promotor de TERT también es posible. Y podemos hacer PCR digital, que es otra de las técnicas que también tiene buena sensibilidad y especificidad. ¿Cuál es el problema? La concentración de ADN. Normalmente para poder hacer una buena prueba molecular se requieren al menos entre 30 y 40 nanogramos de ADN viable, y normalmente la concentración de ADN en el líquido cefalorraquídeo suele ser muy baja. Entonces se necesitan técnicas de mayor profundidad, y lo que se está utilizando en la actualidad pues son técnicas que usualmente están por encima de 150x, 200x para NGS, y son técnicas muy costosas. Lo que estamos utilizando son unos tubos especiales que funcionan como trampas que capturan el ADN y que concentran el ADN, y podemos hacer luego de ello algunos de los genes, ya sea por NGS o por tipificación particular, digamos, con PCR digital para poder tener conocimiento. A ver, respecto de la evolución del tumor es más difícil porque en los gliomas todavía no tenemos tanta claridad qué implica el evolutivo genómico de la enfermedad. Me explico. Tenemos un tumor que tiene, por decir algo, un comportamiento clásico con una mutación de EGFR variante 3, es un glioblastoma, y resulta que el tumor progresa y tenemos acceso al líquido cefalorraquídeo. Probablemente lo que vamos a ver en ese tumor es ganancia de copias génicas, amplificación de NF1, alteraciones en YKL40, cosas como esas. Pero eso no se puede manipular, no podemos modificar ese comportamiento. Las biopsias líquidas tienen una utilidad en diferentes escenarios para varias cosas. La primera es diagnóstico y la segunda es evaluación de resistencia o de enfermedad mínima residual, digamos, en muchas de las cosas que utilizan en tumores sólidos. Pero en gliomas eso no es tan claro hoy en día porque no podemos hacerlo. Entonces, digamos que ahí todavía la dinámica no está muy bien afinada. ¿Para qué sí es muy útil? En los casos en los cuales no tengo tejido suficiente para poder hacer diagnóstico. Me explico. Tumores de la línea media, especialmente del tallo cerebral. Entonces, si no tengo biopsias, hacer o no la presencia de mutaciones K27M en H3F3A me permite estratificar la enfermedad como más o menos agresiva. Y podría yo incluso tener en esa perspectiva, pues la posibilidad de meter pacientes en estudios de CAR T cells contra K27M. Ahí hay mucho que se está haciendo en investigación, o con deacetiladores de histonas como el panovinostat y el borinostat, o con medicamentos como los inhibidores de mTOR, que también han mostrado cosas interesantes. Ahí tiene un valor agregado. Yo creo que eso es importante. Pongo otro ejemplo. Metilación o mutaciones de TERT en pacientes con meningiomas. Pues tomar una muestra, y si puedo hacerlo rápidamente en el líquido cefalorraquídeo, aunque en el tejido también, las biopsias líquidas van bastante más rápido que el tejido de forma regular, pues podría yo tener una muestra rápida en líquido cefalorraquídeo y tomar una decisión. Si está mutado TERT, pues el pronóstico es más malo. Claramente tengo que ir por radiocirugía si haya o no haya enfermedad residual. Cosas como esas que nos toman
digamos, una mayor facilidad. Pero las biopsias líquidas todavía en un pelín crudas, especialmente para el seguimiento, bastante más. Para diagnóstico, cuando no hay acceso al tejido, tienen mayor utilidad. Yo diría que el grueso en buena proporción para tumores primarios del tallo. Alguien estaba preguntando por vacunas. El doctor Aristizábal. No, las vacunas no se han abandonado. No lo mencioné pues porque la cantidad de información es vulgar y pues ya se vuelve ultra denso, pero ya lo es, pero se vuelve más. Entonces, las vacunas ¿en qué van? Especialmente las vacunas terapéuticas con virus oncolíticos van bastante bien. Algunas de ellas incluso tienen registro ya para uso incidental en los Estados Unidos por FDA, como el Vispro, que es una vacuna preparada a partir de un poliovirus modificado. Nosotros incluso hicimos un pequeño estudio utilizando Zika nativo brasilero, especialmente para meduloblastomas, para tumores embrionarios, pareciera tener algo de adherencia y probablemente lo pensamos como una opción terapéutica aunada a la quimioterapia para pacientes en recaída. El estudio fue bastante complejo de tipificar y de caracterizar. Hay un par de estudios que fueron positivos con Zika, pero que también se están desarrollando en paralelo, digamos, para otro tipo de tumores como los embrionarios. ¿Qué otro tipo de virus están utilizando? Rinovirus, picornavirus. Yo diría que los más importantes en la actualidad son, sin lugar a dudas, los derivados especialmente de los herpesvirus y adicionalmente de el poliovirus. Y van adelante, el problema es el costo. Y pues evidentemente nos limita. Células dendríticas también todavía. Entonces, para quienes recuerdan, el DCVax está aprobado, digamos, en países como Inglaterra. El costo es bastante alto, unos 220.000 libras. Y digamos que en pacientes que tienen expresión positiva para herpes virus, que allí hubo bastante locuración alrededor de si el herpes virus podría ser o no origen de los gliomas y particularmente de los gliomas de alto grado. Entonces, pues digamos que el DCVax también es una oportunidad terapéutica, tiene complejidad, requiere tejido, que idealmente se haya quitado por completo el tumor, y pues es parte de lo que también ocurre con la gran mayoría de los virus oncolíticos en ese sentido. Información respecto al uso de biopsia líquida en líquido cefalorraquídeo para pacientes con sospecha de pseudoprogresión. Buena pregunta. La pseudoprogresión sigue siendo, digamos, una de esas cosas inconadas. No sé qué piensa el doctor Bonilla, pero pues para nosotros es un dolor de cabeza significativa en los pacientes metilados y muchos de los mutados metilados, que pues es lo que normalmente ocurre. Las series son muy dispares, entre el 26 y el 40%, incluso en buena proporción, suelen hacer pseudoprogresión en la actualidad. Y claramente discriminar entre uno y otro es complicado. No hay ningún gen que nos permita titular si hay o no más pseudoprogresión. No hay polimorfismos identificados, como ocurre en otros escenarios como la neumonitis, digamos, después de la exposición a la radioterapia. Y lo que hacemos hoy en día, si queremos tener una discriminación un poco más próxima, pues es la resonancia con técnicas avanzadas. Y para mi gusto, yo creo que el futuro y pues lo que ya se viene haciendo en los países donde está disponible con mayor facilidad es el uso de PET con metabolitos, que creo que es tal vez lo más importante. Entonces, MET, FET, 18 FET, fluortimidina, que son cosas que hoy en día se pueden utilizar con bastante funcionalidad y la verdad es que son muy amigables y se pueden incluso fusionar con la resonancia y pues funcionan bastante bien. La gran mayoría de la experiencia que nosotros estamos teniendo pues es obviamente con resonancia con técnicas avanzadas y ya tenemos un número no despreciable de pacientes con PETs con FET, con 18 FET, que se hace en este momento en Medellín, en las Américas. Es complejo porque toca agrupar 5 pacientes para cada tirada, entonces pues toca tener los pacientes medio localizados y agrupados, pero la verdad es que funciona muy bien y es una gran herramienta para tomar decisiones. No sé qué piensa el doctor Bonilla y el resto de los asistentes alrededor de ello. Sí, doctor, completamente de acuerdo. Definitivamente la pseudoprogresión, sí, como usted lo dice, es un dolor de cabeza. Más porque en el paciente con glioma no es solamente decidir en si es progresión o pseudoprogresión, usualmente hay una mezcla de ambas cosas. Em, pero definitivamente yo creo que la herramienta más útil que tenemos hoy en día es las imágenes avanzadas por resonancia, la espectroscopía, las perfusiones son útiles y la combinación definitivamente con la tomografía por emisión de positrones yo creo que sigue siendo la herramienta más útil que tenemos hoy en día con aminoácidos idealmente, definitivamente no usar FDG en estos pacientes, usar dopamina incluso también puede ser útil, metionina, fluoretiltirosina, y nos ayuda a discernir entre una verdadera progresión y una pseudoprogresión.
yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo, doctor, es la herramienta más útil que tenemos hoy en día. Alguien estaba mencionando en el chat que qué pasa con los tumores que tienen de forma regular mutaciones de IDH y tienen al mismo tiempo de lesiones por homocigosidad CDKN2A o B, pues evidentemente transforma el tumor de inmediato en una mayor gradación y lo vuelve un tumor grado 4 y cuando hay alteraciones por amplificación de EGFR ocurre lo mismo. EGFR o pérdidas o ganancias de 7P, 7Q normalmente están relacionadas con tumores de mayor gradación. EGFR es un gen que no se ve en los grados bajo, sino que es propio de los glioblastomas y de los tumores grado 4. Doctor, nos hacen unas preguntas un poco menos clínicas. Por ejemplo, ¿qué opina de la subespecialidad de neurooncología para neurólogos en cuanto a la práctica clínica del ejercicio en Colombia? Vale, en Colombia está difícil la pregunta. Esta es una pregunta quisquillosa. Eh, a ver, en la neurooncología tiene diferentes líneas, me explico, y seguramente el doctor Bonilla también lo tiene muy claro. En Estados Unidos, digamos, la neurooncología pueden ser oncólogos o pueden ser neurólogos. En Europa está segmentada más o menos de la misma forma y depende mucho del país. Digamos, por decir un ejemplo, en España, en Irlanda, en Inglaterra, la gran mayoría son oncólogos. En Alemania, en Holanda, en los países nórdicos está dividido 50-50, muchos son neurólogos. Entonces, mi percepción, ¿cuál es? A ver, yo creo que quien lo haga bien y pueda ser el mejor de los escenarios para los pacientes con alteraciones neurooncológicas está bien. O sea, yo creo que lo importante es que haya la estructura tanto multidisciplinaria como gente entrenada únicamente en tumores cerebrales para tomar decisiones clínicas. La limitación más grande en Colombia es que la formulación de agentes oncológicos solamente está tipificada específicamente para los oncólogos clínicos. Entonces, pues ahí hay una limitante importante para los neurólogos y no creo que vaya a cambiar. O sea, eso es una cosa regulatoria del Ministerio de Educación y pues ahí hay una tranca gigante eh, y no creo que vaya a cambiar en el tiempo. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta también un poco menos clínica. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la investigación en oncología en Colombia en comparación con otros países? ¿Y qué mejoras específicas le gustaría ver en términos de infraestructura y recursos? Eso también es bien grande y general. Eh, pues la deficiencia más grande es, primero, pues somos muy pocos haciendo investigación. Segundo, no hay plata, entonces pues cuando uno no tiene recursos las cosas son bastante menos dinámicas. El desmonte progresivo del Ministerio de Ciencias, lo que antes era Conciencias, pues evidentemente está impactando de forma negativa el acceso a recursos locales. Y tal vez lo más importante es que no trabajamos en red para hacer cosas desde lo pequeño hasta lo grande. Me explico. En lo que yo he tratado de hacer y con los equipos en los que yo he estado, hay cosas que se pueden hacer sin tanta plata, pero con mucha imaginación. Me pongo un ejemplo. Hacer mutaciones en TERT a expensas de PCR en tiempo real es algo que se puede hacer con bastante facilidad. Y pues en meningiomas, por decir algo. Y hacer estudios con mutaciones de TERT, aunque no tengamos pérdidas por homocigosidad en CDKN2A, nos permite incluso tratar de subestratificar en alguna forma en los pacientes con meningiomas grado 2. Estoy poniendo simplemente un ejemplo para hacerlo sencillo. Am, Tratar de hacer estudios con imágenes. La gran mayoría de los centros hoy en día tienen acceso a espectroscopia y perfusión de relativa buena calidad, aunque no tengan resonadores de 3 Tesla, y hacer estudios con espectroscopia y perfusión tratando de caracterizar la evolución de los tumores, predicción, relaciones de curva, digamos, de perfusión y posibilidad de respuesta ante antiangiogénicos o posibilidad de progresión más temprana de la enfermedad, pues son cosas que se pueden hacer con cierta facilidad. ¿En qué nos falta trabajar? Pues en trabajar en equipo. El networking ha demostrado que en los países que tienen pocos recursos, la capacidad de hacer más cosas se amplifica de forma muy significativa. Pongo un ejemplo porque lo hemos vivido en primera instancia en el CETIC y para mí ha sido algo muy bonito poder trabajar en ello. Sarcomas primarios cerebrales Dicer 1. Hay poquísima cantidad de información, pero poquísima. Parecen ser incluso más frecuentes en los latinos, curiosamente. Y cuando ustedes ven el número de casos reportados, pues hay menos de 200 en el mundo. Nosotros logramos recoger 11 y ya vamos para los 13 incluso, y hemos tenido oportunidad de tratar a un par de pacientes que tienen una carga mutacional altísima con pembrolizumab, utilizando el pembro por el TMB, y hay cosas interesantes que ver en ello.
pues esas son cosas que se pueden publicar donde hay poquísima información y adicionalmente aportan el contexto de lo que se puede hacer en neurooncología. Hay muchas cosas que yo creo que se pueden utilizar hoy en día para tratar de hacer investigación conjunta y creo que la unión en eso hace la fuerza sin lugar a dudas, aunque no tengamos mucha plata. De la mano de eso, doctor, dada la baja representación de población latina en los atlas genómicos de gliomas, ¿qué perspectivas de investigación específicas para la población latina ve? En epidemiología molecular de los gliomas, a ver, yo los pocos estudios que conozco y en los que yo he participado y he tenido oportunidad de hacer algunas cosas, el comportamiento pareciera ser muy similar. Yo creo que valdría la pena hacer cosas en cosas como los sarcomas Dicer 1. Creo que vale la pena hacer cosas en fusiones de BRAF y en BRAF. Ahí podría haber diferenciales poblacionales. BRAF sigue ciertos patrones de ancestría y creo que ahí vale la pena hacer algo de investigación y no se ha hecho en población hispana. Creo que en fusiones génicas valdría la pena hacer valoración en epidemiología molecular de gliomas. El problema es que para hacer fusiones, pues la gran mayoría de las fusiones se identifican especialmente por RNA-seq más que por genómica de profundidad, entonces pues el costo es limitante y requiere paneles muy grandes y adicionalmente pues pruebas de mucha capacidad que son más costosas. Pero en eso sí creo que valdría la pena hacer algo de epidemiología molecular. Ahí sí. No sé qué piensen ustedes y qué piensa el doctor Bonilla. Que he visto yo que me llame mucho la atención. Yo creo que los meningiomas. Meningiomas hay algo ahí que todavía estamos lejos de tener suficiente conocimiento y creo que poblacionalmente podría haber diferencias interesantes. No solamente en radioinducidos, sino en no radioinducidos igual. Y en tumores BRAF positivos, en sarcomas Dicer 1, creo que pues, hay una tendencia clarísima hacia los latinos, curiosamente. Los estudios de los peruanos pues, muestran números muy duros y cuando uno se sienta a hablar con los neuropatólogos de Perú y particularmente con Sandro Casavilca, él tiene muy claro que los sarcomas Dicer 1 son más frecuentes entre los peruanos. ¿Por qué? Habría que buscar por qué por ancestría. Cosas como esas creo que podrían tener un valor y un rol significativo alrededor de aprender un poco del perfilamiento molecular poblacional. Pero no sé si el doctor Bonilla haya notado algún patrón similar en la presentación. Sí, no, algo muy similar a lo que comenta el doctor Cardona, la verdad, no tengo algo adicional que aportar a lo que nos acaba de decir el doctor. A mí me intriga muchísimo hacer largos supervivientes. No sé si también lo tengan ustedes en su casuística, pero yo cada vez veo más gliomas de alto grado, no policondrogliomas y astrocitomas anaplásicos, sino glioblastomas largos supervivientes. Y son glioblastomas, ¿ah? Y genómicas de glioblastoma. Entonces hay que buscar ahí más información. Hay varios estudios interesantes que se han ido publicando progresivamente, pero creo que ahí falta un montón de información. O sea, ¿por qué esos pacientes son diferentes? ¿Qué podemos hacer para que esos pacientes se comporten de una forma importante? Gliomas de la línea media. Creo que es importantísimo hacer caracterización poblacional de los K27M. Lo que pasa es que la gran mayoría de las poblaciones son pediátricas, entonces es un poco más complejo. Completamente de acuerdo, doctor. Doctor, quería hacerle una pregunta adicional. ¿Qué piensa usted sobre el TTF en los pacientes con glioblastoma, en especial esos que son PTEN mutado, que quizás son en los que se ha notado una mejor respuesta? ¿Qué perspectiva ve usted de la posibilidad de que en algún momento tengamos TTF en Colombia? A ver, el NovoCure es una de esas cosas que uno ve una enorme discusión todavía en el ámbito incluso de la neurooncología de los países del primer mundo por el costo. El costo es más que limitante, aunque ha ido bajando, sigue siendo muy alto. Son más o menos alrededor de unos 20 a 22 mil dólares el mes de tratamiento, entonces es muy, muy exigente. Completamente de acuerdo, en los pacientes que tienen alteraciones por pérdidas de PTEN pareciera haber un poco más de relación y juega un poco, pero no del todo. Cuando uno empieza a ver otros factores dentro del ámbito clínico, le mete complejidad, digamos, el número de horas día que debería tener el paciente de exposición respecto del tiempo como intensidad de dosis media. Y pues cuando uno ve que tiene que utilizar el casco 14 horas diarias para que haya realmente un impacto positivo, pues empieza uno a hacerse preguntas si realmente eso lo vale desde la perspectiva de calidad de vida y adicionalmente lo vale en costo. Yo he tenido un par de pacientes con NovoCure y con el Novo TTF1 que viajaban cada 15 días a Miami a hacer la titulación del dispositivo, incluso con el dispositivo de segunda generación que pesa bastante menos porque el peso del primero era claramente limitante.
Y aún así claudican por el tiempo de uso, no claudican porque no le crean al dispositivo, sino que cuando uno les dice, oiga, tiene que utilizarlo 16 horas diarias para que funcione, la gran mayoría de los pacientes sacan la mano a las 8 horas y pues $22.000 mensuales por 8 horas de uso, cuando sabemos que tiene que ser más de 14, pues claramente no tendría suficiencia. Lo que yo he tenido oportunidad de hablar en algún momento con los de NovoCure es cuando ellos hicieron el licenciamiento desde Israel a Alemania y lo cogió NovoCure ya como empresa alemana, decidieron no penetrar países en vía de desarrollo y el único país en el cual va a haber disponibilidad del dispositivo en América Latina es Brasil, por densidad poblacional y porque el 20% de los pacientes tienen acceso a medicina privada de alto costo, entonces pues evidentemente es una población diferente. Ellos vinieron a Colombia hace un par de años y estuvimos aquí reunidos e incluso nos reunimos fuera de ello en EANO alguna vez. Y lastimosamente, pues dejaron muy claro que no hay pacientes suficientes como para hacer la inversión de abrir el país para tener NovoCure y es lo que yo sé. No sé si ustedes tengan alguna información diferente. No, completamente de acuerdo, doctor. Creo que En mis tenemos. dos pacientes, que eran pacientes con una capacidad económica muy particular, no tuvieron ningún efecto, ninguno. O sea, uno lo utilizó 3 meses y medio y el otro lo utilizó poco más de 4 meses. Y realmente que yo viera un impacto positivo en la supervivencia libre de progresión, no. Uno en primera línea y el otro en segunda. Si me lo pregunta, yo haría el esfuerzo por tratar de traer la procarbacina y el lomustine, que creo que tendría un impacto francamente más positivo para el país. Y de pronto creo que, hombre, yo no sé si el doctor Bonilla ha tenido la oportunidad de verlo y de tratarlo. Yo he utilizado en un número significativo de pacientes el regorafenib de cara a los datos del regoma. En Europa, pues ya tiene una aprobación para uso off-label, particularmente para pacientes con glioblastoma. Y la verdad, a mí no me ha ido mal. Yo tengo una supervivencia libre de progresión de 6.2 meses en pacientes entre segunda y tercera línea, especialmente en aquellos que parecieran tener patrones más mesenquimales y clásicos, donde pareciera haber una relación más positiva, y me ha ido bastante bien. Tuve oportunidad de participar del estudio de Rindopatimut, del estudio de patuximab, que fue un dolor de cabeza por la toxicidad ocular y que le teníamos mucha fe y lastimosamente no. Metí un par de pacientes en el estudio de Tramentinib. El Tramentinib en los pacientes que tienen mutaciones de BRAF con el DABRA, pues funciona increíble. El DABRA en gliomas del nervio óptico es una cosa increíble. Tasas de respuesta absurdas, como lo vemos de forma regular en otros tumores sólidos y realmente muy estimulante para los pacientes poder utilizar ello. No sé si el doctor Bonilla en el cancerológico ha tenido oportunidad de tratar pacientes con Tramentinib con NF1, eh, con neurofibromatosis, pero realmente funciona muy, muy bien. Sí, doctor, sí tenemos pacientes con mutación en NF1 y hemos tenido la oportunidad de tratarlos con Dorafenib. Hemos tenido pacientes que hemos tratado también con inhibidores mTOR, que la verdad pues tampoco nos ha ido mal. Esa es una pregunta para los dos. Doctores, uno con frecuencia ve en los algoritmos de manejo la inclusión en ensayos clínicos como una de las opciones atractivas. ¿Cuál es el escenario para los pacientes en Colombia con respecto a esa inclusión? Entiendo que un paciente en Estados Unidos tiene acceso a unas fuentes de información mucho más amplias para poder incluso ellos mismos buscar sus ensayos clínicos. ¿Cuál es el escenario para un paciente colombiano? En gliomas, hoy en día no tenemos ningún estudio abierto. Ninguno. El momento en el que yo tuve más estudios, tuve Rindopepimut, tuve Depatuximab, tuve Tramentinib y, y alcanzamos a contemplar la participación en un estudio de DCVax que iba a hacer ampliación a otros países de América Latina y tuvimos un fallo de screening y no pudimos reclutar más. Ahora, cuando tuvimos abiertos los estudios, reclutamos un montón de gente. Digamos, en el estudio de patuximab metimos 18 pacientes, que pues fue un número muy bueno, era solamente para pacientes EGFR positivos por amplificación y adicionalmente por mutación variante 3. Y en el estudio de Rindopepimut metimos 7 pacientes en el LAC2 y, y también nos fue muy bien. El problema es traer estudios de tumores cerebrales requiere una infraestructura particular
y la gran mayoría de los centros donde hoy en día se hace investigación clínica en Colombia usualmente no han contemplado la oportunidad de traer estudios para tumores cerebrales. Entonces están muy concentrados todavía en Estados Unidos y en Europa y pues aquí en el país no tenemos acceso en la actualidad. Muy bien. Hay una pregunta, un par de preguntas más sobre IDH1, porque es considerado como el criterio mayor para clasificación molecular sobre otros tipos de mutaciones. Nos preguntan también. Por el impacto pronóstico predictivo y por la frecuencia. Desde que se hicieron los estudios de epidemiología molecular y de caracterización molecular de los gliomas, especialmente de bajo grado, cambió la historia natural de la enfermedad. Replanteó completamente la clasificación y pues hoy en día es el factor pronóstico más importante y predictivo si lo vemos de cara a los inhibidores de IDH, que todavía yo creo que están blandos en posibilidad de utilizarse de forma regular. Los pacientes ya preguntan algunos, el costo pues es claramente limitante, vaya a saber cuándo lo vamos a tener en Colombia. Eh, y pues nada, en términos generales digamos que será una alternativa desde mi perspectiva probablemente más para pacientes en recaída, especialmente por el costo que claramente será limitante. O sea, tener un paciente con vorasidenib a $22.000 mensuales hasta intolerancia o progresión en un país como el nuestro y con los cambios que estamos viviendo, no lo veo viable. Bueno, doctor. Bueno, creo que ya hemos tenido un buen espacio para preguntas. A nuestro moderador invitado y a nuestro speaker invitado, el doctor Cardona, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Entiendo que es un escenario muy ocupado el CITIC. Muchísimas gracias de nuevo. Esperamos invitarlos a todos los asistentes a nuevas charlas de nuestro grupo de residentes, particularmente alrededor de temas con los que tenemos poco contacto en nuestro día a día. No sé si tengan algunas palabras finales, doctores. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado Igualmente, de participar. y un placer tener al doctor Cardona en estos espacios. Muchas gracias, doctor Bonilla, igualmente. Bueno, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Lo mismo, cuídense mucho, feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche.